Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestra provisión, Señor Jesucristo, la provisión para nuestra salvación. Gracias porque solo tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente es a través de tu sangre, Jesús, a través de tu sacrificio en la cruz, Señor. Venimos delante de ti esta mañana poniendo el mensaje para que seas tú quien guíes nuestros pensamientos y nuestro corazón hacia tu palabra, lo que nos dice tu palabra. Que no sea sabiduría de hombres, Señor, sino que sea tu sabiduría trayendo convicción a nuestros corazones. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hemos cerrado la primera sección ya de la carta a los Romanos, en donde Pablo, en esta primera sección del capítulo 1 al 3, ha hablado acerca de un aspecto de la justicia de Dios. Y este aspecto era su ira, la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios se ha encendido en contra de los hombres, en contra de la raza humana? Y vimos que el fundamento de la ira de Dios es el pecado que habita en el hombre, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza como seres humanos. Y parte de este aspecto de la ira de Dios es que Dios los entregó a los hombres porque ellos se resistieron a dar gloria a Dios, a reconocerlo a Él, a inclinar su corazón y volver su corazón hacia Dios. Y que por naturaleza la raza humana ha querido siempre, naturalmente, no es de extrañarse lo que hoy vemos en nuestra sociedad. Naturalmente, el ser humano quiere darle la espalda a Dios, no quiere reconocerlo en ninguno de sus caminos, no quiere darle la gloria a Él, quiere basar su vida en sus obras, en su éxito, en el orgullo, en sus posesiones, en su intelecto. Y por causa de todo eso, Dios los ha entregado a sus pasiones, a las concupiscencias de sus corazones. Y por eso es que la humanidad ha venido en decadencia. Así que ese es el punto en el que Pablo ha recalcado por qué la humanidad, toda la raza humana, merece la ira de Dios, merece ser condenada por Dios, porque han pecado contra Él. Y Él ha terminado esta sección de malas noticias, porque ninguno tiene suficientes obras para poder argumentar delante de Dios el por qué ser justo, el por qué recibir salvación a través de las obras. Nada podemos argumentar delante de Dios. Somos injustos, somos pecadores, somos malos en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, el enfoque de Pablo en estos primeros 3 capítulos del libro de Romanos ha sido ese: tirar abajo cualquier argumento que la raza humana haya querido traer delante de Dios en el día de su justo juicio. Cualquier argumento con el cual quiera justificarse delante de Él. Pero Pablo ha traído abajo todo argumento, tanto con los judíos, quienes querían argumentar de que por causa de su descendencia, a través de Abraham, tenían su salvación asegurada, o tenían algún favoritismo delante de Dios, solamente que por su etnia. Pero Pablo, siendo judío, se ha traído abajo también este argumento, porque ellos se basaban en las obras, en la ley, y desmeritaban completamente lo que los gentiles podían hacer, o sea, los no judíos. Porque para ellos, para los judíos, los gentiles estaban condenados a una muerte eterna en el infierno. No tenían ninguna posibilidad delante de Dios. Pero entonces, Pablo comenzó a hacer una transición en la carta, en la segunda parte del capítulo 3, en donde comienza a hablar acerca del otro aspecto de la justicia de Dios. La justificación gratuita por gracia, a través de la fe. La misericordia de Dios.
Y entonces comienza a hablar acerca de las buenas nuevas para toda la raza humana, la esperanza para todos, la cual podemos basar en 3 puntos específicos que Pablo tocaba en la sección anterior. Y es que Jesús fue el sacrificio sustituto que tenía que pagar el precio por causa del pecado de toda la humanidad. Lo que nos condenaba a todos, Él fue nuestro sacrificio sustituto. Él fue la propiciación, y vimos qué significaba propiciación, que es apaciguador, ser mediador entre Dios y los hombres. Él fue el que contuvo la ira de Dios que iba a ser derramada sobre los seres humanos por medio de su sacrificio, porque Él lo hizo todo, ¿sabe? Él es nuestro sumo sacerdote, el cual es el único que podía venir a la presencia de Dios, el único que podía presentar el sacrificio de un cordero puro y sin mancha, siendo Él mismo ese cordero puro y sin mancha, que derramó su sangre para que esto fuese una ofrenda para Dios, la cual fue aceptada para cubrir los pecados de toda la humanidad. Y no por un año, sino para siempre, para abrir la puerta de la justificación a través de Él. Y de esta manera, pagando el precio, Él nos redimió, pagando el precio de nuestra libertad, de la esclavitud del pecado en la que habitaba la humanidad. Así que Él fue la propiciación, quien nos redimió y que a través de este precio que pagó, nos justificó. Y estas son las buenas nuevas que entonces Pablo está anunciándole ahora a la iglesia en Roma, tanto a judíos como a gentiles. Y que gracias a Dios hoy tenemos esta carta para darnos cuenta que este es el enfoque, el objetivo que Dios ha tenido desde el principio, la salvación de la humanidad. Así que nadie puede jactarse de que por sus propios méritos puede tener salvación. Nadie puede jactarse de que por sus propios méritos Dios lo quiera usar. O te estoy sirviendo, Dios, porque es que soy muy bueno, es que soy muy intelectual y soy muy teólogo. Nadie puede jactarse acerca de nada de esto, porque es por gracia su justificación. Es gratuita, es un regalo. Así que vamos a continuar hoy en este mismo enfoque que Pablo tiene acerca de la justificación, porque ahora él va a exponer acerca de 2 ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham y David, el rey David, para poder exponerle al pueblo judío y a la iglesia acerca de la justificación, la cual viene por la fe y no por las obras. Así que retomemos en el versículo 31 del capítulo 3, donde dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo lo que está dando a entender acá es que la ley no pierde efecto. La ley sigue siendo valiosa, porque a través de la ley es que podemos reconocer que somos pecadores. A través de la ley es necesaria para poder comprender por qué éramos merecedores de la ira de Dios, porque somos transgresores, toda la raza humana delante de Dios. Entonces, la fe no queda invalidada, más bien es muy valiosa, porque abre nuestro entendimiento para poder comprender los mandamientos, los mandatos de Dios, porque el hombre es condenado delante de Dios por su naturaleza pecaminosa. Y entonces continúa este enfoque Pablo en el capítulo 4, en versículo 1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces Pablo está exponiendo ahora a Abraham, uno de los íconos para el pueblo judío en el Antiguo Testamento.
Y la pregunta es, ¿qué obras, qué méritos hizo Abraham para ser justificado? Ninguno. Sí, obedeció a Dios. Es considerado el amigo de Dios. Pero si hacemos recuento de los puntos en donde él falló, porque él sí obedeció la voz de Dios, pero la obedeció a su manera. Porque cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, déjala atrás y vete a la tierra que yo te mostraré, él llevó consigo a su padre, quien era un idólatra. Entonces, el punto de Pablo acá es hacerle ver a la iglesia de que Abraham no fue por las obras que él fue justificado delante de Dios, sino que fue por su fe. Que a pesar de sus obras de obediencia y que a través de él nace el pueblo judío, esto no fue lo que le dio a él la justificación delante de Dios. Sí, podrá gloriarse a través de la historia y ser el primer judío de la historia, pero esto no lo glorifica a él delante de Dios, porque esto no fue lo que lo justificó. Versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien, veamos. Versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El episodio del cual está hablando Pablo acá es cuando en el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice a Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas del cielo, y él le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. A pesar de que Abraham tenía alrededor de 90 años, Sara era estéril, no tenían en dónde vivir, habitaban en una tienda en medio del desierto. A pesar de eso, Abraham, su respuesta ante las palabras de Dios fue creer. Sí, amén. A pesar de que no veía ninguna posibilidad en su capacidad humana, él lo que hizo fue creer en las palabras de Dios, en su promesa. Y eso fue suficiente para que su deuda para con Dios, por el hecho de ser pecador, fuese pagada y fuese cubierta y justificada. Y por causa de la fe, así de simple, por causa de su fe para con Dios, esto le fue contado por justicia delante de Dios y fue justificado. Porque parte de la promesa, si nos vamos más a profundidad, y no voy a entrar mucho en detalle porque ya estudiamos el libro de Génesis, es que parte de esta promesa de la descendencia que Dios había prometido a Abraham es que a través de su simiente vendría ¿quién? Aquel por quien las naciones iban a ser benditas. Y ese es Jesús, el Salvador. Entonces fue por su fe, no por sus obras. Y un dato interesante es que si podemos ver el contexto, Abraham era un gentil. Era un hombre de Ur, de los caldeos. Él era un gentil. No había sido circuncidado, no había hecho ningún ritual, ninguna ceremonia para venir delante de Dios. Él simplemente vino delante de Dios porque Dios lo mandó a llamar. Y él creyó. Y a partir de ahí nace el primer judío, y a través de su descendencia. Entonces fue por su fe, no por sus obras. Versículo 4
Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esta imagen, esta ilustración que usa Pablo es un excelente ejemplo, porque está hablando acerca de aquel empleado que tiene su salario. Su salario no es un regalo de su jefe, es una deuda que tiene su jefe por causa del tiempo y el esfuerzo invertido durante un mes de trabajo. Entonces es una deuda más bien. Por lo cual Pablo lo que quiere ilustrar y dar a entender es de que la gracia no es una deuda que Dios tenía con la humanidad, sino que a pesar de nuestra deuda para con Dios, Dios nos dio un regalo, la justificación gratuita. Por lo tanto, usted no puede hacer obras para merecerla ni para tratar de adquirirla. Es gratis. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué satisfacción nos puede dar este versículo? Y tranquilidad, y paz, y esperanza. Porque está diciendo, entonces, no tengo que hacer nada para ser justificado delante de Dios. Exactamente, no tienes que esforzarte en nada más que poner tu fe en Jesús. Así de simple, no hay que complicarlo. El ser humano es el que lo complica todo. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza siempre buscamos hacer méritos para poder obtener algo, para poder ganar algo, para poder sentirnos merecedores de algo. Pero Dios nos está diciendo, no tienes que hacer nada. Yo te amo porque es mi decisión amarte. Yo te he dado salvación porque es mi decisión que simplemente pongas tu fe en mi Hijo para que seas salvo. Y es así de sencillo. Ahora, ¿por qué es que si es gratis y es tan sencillo, por qué la humanidad rechaza este regalo? Por causa del pecado. Porque la naturaleza pecaminosa de la raza humana siempre va a inclinarse por el mal y la maldad. Y nunca su corazón va a querer venir y buscar a Dios. Pero la justificación y el regalo está para el que quiera tomarlo. Tanto para aquel que odia a Dios, que no quiere nada con Él, como para aquel que más bien está sediento por buscarlo a Él. Está disponible, es gratuita, es un regalo. Continúa en versículo 6, otro ejemplo que Pablo utiliza, y es el rey David. El rey David, que en su momento fue juzgado o fue condenado por ser adúltero, asesino, haber matado a uno de sus hombres y haber querido engañar al pueblo. Ese mismo rey David es el que Dios lo considera como un hombre conforme a su corazón, pero no por sus obras. Vamos a ver por qué. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La palabra bienaventurado es dichoso, es feliz. Entonces lo que el rey David está queriendo decir es: recuerden, aquel que fue un asesino, adúltero, pero que en el Salmo 51 vemos derramado su corazón, reconociendo que no hay nada que él pueda hacer para ser justificado, para justificar su pecado delante de Dios, sino que más bien ha derramado toda su vida delante de él, confesando y reconociendo que él ha fallado a Dios, no que él ha fallado a Betsabé o al pueblo o al profeta Natán,
sino que directamente le ha fallado a Dios. Ese mismo David, que después de haber pecado, derramado su corazón delante del Señor, pidiéndole perdón, arrepentimiento y poniendo su fe en que solamente Él es quien puede, en su misericordia y gracia, perdonarlo y justificarlo, es quien ha experimentado lo que nos dicen estos versículos que son referentes al Salmo 32. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. David lo experimentó. David experimentó que sus iniquidades fueron perdonadas, su maldad fue perdonada por Dios, cuyos pecados son cubiertos. Su pecado fue cubierto por su fe. Y Dios no lo inculpó más por su pecado. Eso no quiere decir que no viniera y continuara con las consecuencias de su pecado. Pero el punto al que Pablo está llegando acá es que él fue justificado por su fe. Dios le otorgó justicia por su devoción, su reconocimiento, por su fe. Tanto así que de su descendencia viene el Mesías. Qué privilegio más grande, a pesar de que él no lo merecía, a pesar de que la tribu de Judá no la merecía, a pesar de que Abraham no la merecía, solamente por gracia, por su fe, por su devoción y por mantener su fidelidad para con Dios. Versículo 9 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. El punto ahora acá es un balance que Pablo está haciendo. Porque cuando Abraham recibe la promesa es en el capítulo 15 de Génesis. Pero el sello o el acto de la circuncisión, este mandato, Abraham lo recibe hasta el capítulo 17. Y entre ambos sucesos hay alrededor de 14 años. Entonces, cuando Abraham recibe la promesa y es justificado por Dios, fue antes de la circuncisión. Pero tenemos a David que, siendo circuncidado, él es justificado también delante de Dios por su fe. Entonces, el balance que Pablo está haciendo acá es hacerle ver a la iglesia, tanto al gentil como al religioso legalista, de que no hay diferencia por las obras que hagan, sino que es por la fe que el Señor justifica al hombre. Por la fe. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada respecto a la fe por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí vemos el propósito. ¿Por qué Dios justificó a Abraham antes de la circuncisión? Para que él fuese el padre también de los gentiles y no solamente del pueblo judío. Va a ser el padre del pueblo judío porque a través de su descendencia nace. Pero por la fe es padre también para los gentiles, para todos aquellos que ponen su fe también en Jesucristo. Y es lo que Pablo les está haciendo ver nuevamente. Este balance no es acerca de las obras de la ley, del cumplimiento de la ley. ¿Es necesaria? Sí, es necesaria para poder ver y darnos cuenta de cuál es nuestra transgresión contra Dios. Pero esto no salva a nadie ni justifica a nadie. Solamente la fe en Jesucristo. Y este y esta señal que Dios le da a Abraham y al pueblo judío es un símbolo, es un sello
de la fe que Abraham tuvo para con Dios. Veámoslo así. En nuestro tiempo, esto podría representar como el bautismo en agua. El bautismo no te salva. No es un requerimiento para que seas salvo y seas justificado delante de Dios, pero es un simbolismo de lo que ha sucedido en nuestro interior, de la transformación y de la fe que hay en nuestro corazón. Así que de esta misma manera es la ilustración que Pablo hace acerca de la circuncisión. Vino a ser este símbolo que selló la fe de Abraham. Lastimosamente, a lo largo de los años de la historia, el pueblo judío ha perdido el enfoque respecto a esto y lo ha convertido en algo legalista, en algo, un requerimiento para pertenecer al pueblo, para pertenecer a la salvación de parte de Dios. Pero han desenfocado completamente y se han olvidado de la fe en el Mesías, en Jesucristo. Versículo 12 dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí está hablándole específicamente a los judíos, aclarándoles de que sí, Abraham es padre biológico de su descendencia, pero cuando dice también quienes siguen las pisadas de la fe, está dándoles a entender que Él es Padre también, principalmente para aquellos judíos que vuelven su corazón a Cristo y que ponen su fe en Cristo. Entonces Abraham viene siendo un doble padre para ellos, tanto por su descendencia, pero también por su fe, ¿verdad? Esto es el punto de Pablo. Vamos al versículo 13 y dice: porque no por la fe fue dada a Abraham, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pablo acá le está hablando a los gentiles ahora, está poniendo su punto, que de nuevo insiste en que no fue por la ley, o sea, no fue por las obras, por méritos propios, que Dios le dio una promesa a Abraham y a su descendencia, porque de lo contrario, si hubiese sido condicionado a que ellos cumplieran la ley a perfección y que hicieran obras guiadas por Dios, probablemente ya hubiesen perdido la promesa. Entonces no fue por la ley, que no solamente ellos son los herederos, porque de lo contrario dice, vana resultaría la fe para los gentiles y la promesa quedaría anulada para toda la humanidad. Sería solamente para ellos. Entonces, ¿para qué continuaríamos en este mundo? Si vamos a vivir sin esperanza, ¿para qué en vano estuviésemos reuniéndonos acá a estudiar la palabra de Dios si solamente el pueblo judío es quien va a ser salvo? Porque ellos son los herederos naturales a través de la descendencia de Abraham. Entonces, Pablo insiste, no es por la ley, sino que es por la fe que le fue tomada por justicia a Abraham. Y termina el versículo 15 diciendo, hasta aquí vamos a llegar hoy: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué querrá haber dicho Pablo en esta sección, en este versículo? ¿Cuál es la idea de Pablo en este versículo? Si echamos un vistazo al jardín del Edén, en el tiempo de Adán, él tenía una relación de fe, de amor y confianza para con Dios. No había ley, por lo tanto no había transgresión.
Por lo tanto, no había pecado. Y exactamente ese es el plan original para con Dios. Que podamos regresar a esa comunión de relación, de fe, amor y confianza para con Dios. Pero después del pecado de Adán, entonces comenzó la ley del pecado, la ley moral. Y más adelante entonces, con los años, vino la ley de Moisés y todo lo demás que conocemos como los mandamientos y los mandatos de Dios, para poner un orden de límites a la humanidad, principalmente al pueblo judío, pero se aplica a la humanidad. Y entonces nos damos cuenta de que somos transgresores, pero a través de Jesús volvemos a ese plan de salvación original para con Dios, esa relación personal con Él. Por lo tanto, ya no hay transgresión en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya la pagó y Él nos hace justos delante de Dios. Por eso ya no hay transgresión. Pero si nos basáramos en nuestra relación con Dios a través de la ley, que es lo que dice la primera parte del versículo, la ley produce ira. No ira del hombre, produce ira para con Dios. Ese es el punto de Pablo. Es profundo, ¿verdad? Que estudiar para poder comprender lo que él está hablando en estos capítulos. Porque así funciona la justificación. No es por obras, no es por la ley, es por la fe. Porque Dios no busca tus obras. Dios no buscó obras en el corazón o en la vida de Abraham, ni en la vida de David, ni de ningún hombre del Antiguo y Nuevo Testamento. Él buscó fe en su corazón. Así que para nosotros hoy, Dios no está buscando tus obras, ni que estés involucrado en todas las áreas de servicio de la iglesia, ni que vengas todos los domingos fielmente a la iglesia. Él está buscando fe en tu corazón, fe en Él, y eso es lo que te justifica. Y esto es algo muy importante, porque esto nos hace comprender de que verdaderamente no hay nada que nos pueda justificar delante de Dios. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. No el pastor, no la madre de Jesús, ni ninguno de los discípulos de Jesús, ni ningún otro hombre o mujer a lo largo de la historia puede ser mediador o intercesor para con Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ningún justo en la tierra, solo Cristo. Y solo Él puede darnos justificación delante de Dios a través de la fe. Este regalo tan hermoso que Dios nos da a través de su Hijo. Y es gratis. Está disponible. Tanto para aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, como para los que tenemos una relación con el Señor y fallamos. Tenemos la gracia. Es un regalo. No tienes que hacer nada más para merecer esto. Es solamente un regalo que debemos de tomar. Y gloria a Dios por eso, porque de lo contrario no mereceríamos, no alcanzaríamos nada. Es por la gracia, es por la fe, no por obras. Padre, te damos gracias esta mañana, porque a través de tu palabra tú nos confrontas. Y si había un mínimo orgullo en nuestro corazón por servirte o por buscar tu rostro, por ser parte de una familia creyente, Señor, todo ese orgullo se esfuma completamente y nos encontramos rendidos delante de ti, Señor. Reconociendo de que ya no podemos hacer nada para añadirle más a nuestra salvación, solamente es por tu gracia. Nuestra fe es suficiente
para saber de que tú nos justificas, Señor. No hay nada más que podamos hacer. Pero sabemos y entendemos de que tú nos guías a buenas obras, pero a través de la fe, Señor. No al contrario. No que las obras nos llevan a la fe, sino que tú, Señor, por medio de la fe nos guías a buenas obras para caminar bajo tu voluntad. Padre, y gracias de verdad porque tú confrontas nuestro corazón, pero también, Señor, nos das esperanza, consuelo en saber de que este peso tan grande que a veces quiere crear el sistema de este mundo y la religiosidad en nuestros hombros, de que tenemos que hacer para ser amados por ti, Señor, ese peso se quita y comprendemos de que es por fe, es por tu gracia, que tú ya lo has hecho todo por nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pablo es insistente, ¿no?, con este tema y fue un poquillo repetitivo.